Bienvenidos a una nueva clase de Anato Online, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Bueno chicos, vamos ahora entonces con la clase de cerebro. En esta clase les voy a explicar las cosas principales del cerebro. Es el eje fundamental del cerebro. Con esto van a tener una base muy amplia, más que una base, pero hay cositas que después les pueden ir agregando algunos detalles, ¿sí? Vamos a empezar entonces con cerebro, que como todo en el sistema nervioso está formado por sustancia gris y por sustancia blanca. A mí me gusta comparar al cerebro con una naranja. ¿Sí entienden la referencia de los Simpson? Genial. Una naranja, ¿cómo es? Bueno, si yo la veo por fuera, tiene una cáscara, ¿sí? Esa cáscara en el cerebro sería sustancia gris y sería lo que llamamos corteza. Es toda la periferia. Ahora, si yo miro esta foto, veo esa naranja cortada a la mitad, ¿sí? Así también se ve un cerebro. Un cerebro que tiene dos hemisferios, uno de un lado y otro del otro, unidos por esto, que es sustancia blanca, que lo vamos a llamar comisuras interhemisféricas, porque están uniendo los dos hemisferios. Además voy a tener la pulpa, todo esto, que también va a ser sustancia blanca, que van a ser las cápsulas y otras estructuras de sustancia blanca. Y después voy a tener las semillas que van a estar flotando entre esa sustancia blanca, que va a ser sustancia gris y van a ser los núcleos. Entonces, básicamente, cuando yo veo un cerebro, puedo pensar tranquilamente en una naranja, ¿sí? Con, como les decía, dos hemisferios unidos por comisuras interhemisféricas. En cada hemisferio, sustancia blanca con núcleos grises distribuidos. Y alrededor, todo esto rodeado por una corteza de sustancia gris. Entendiendo esto, en esta clase vamos a ver cada una de estas partes por separado. ¿Qué tiene la corteza? ¿Cuáles son los núcleos? ¿Cuáles son las comisuras interhemisféricas? ¿Y cuáles son las cápsulas? ¿Bien? Vamos a arrancar con eso entonces. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de la corteza. La corteza, como les dije, es sustancia gris. Recordemos que la sustancia gris está formada por los cuerpos o somas neuronales, que son los encargados de procesar información. Nosotros cumplimos muchas funciones, ¿sí? Tenemos un montón de funciones en el cerebro. Necesitamos mucha sustancia gris. Pero todo este cerebro está metido dentro del cráneo, que es una cavidad inextensible, ¿sí? Entonces, no entraría toda la sustancia gris que necesito en el espacio del cráneo. Supongamos que el espacio del cráneo es este, ¿sí? Yo podría almacenar esta cantidad de sustancia gris. Como no me alcanza, ¿qué hizo el cerebro evolutivamente? Se plegó esa sustancia gris para poder tener más superficie en menor espacio. ¿Bien? Entonces, por eso vemos que el cerebro tiene esta forma característica, donde le vemos todos como estos rollitos, que no es más que sustancia gris plegada. Ahora, esta es una vista anterior del cerebro, es una vista de frente, ¿sí? Si yo este cerebro lo miro de costado, o sea, hago una vista lateral, voy a ver esto que veo acá, lateral. En esta vista lateral, ustedes tienen que saber que esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior, ¿sí? Ahora, si yo lo abro y miro esta cara de acá, sería una vista interna o medial.
que sería la que tengo en esta otra foto, donde también esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior, ¿sí? Entonces, entendiendo estas vistas, vamos a hablar un poco de qué encontramos en la corteza. La corteza, como les dije, tiene esta forma de todos como pancitas, ¿sí? Cada una de estas pancitas se va a llamar circunvolución o giro. Es lo mismo, ¿bien? Ahora, muchas circunvoluciones juntas forman un lóbulo. Esas son las pancitas. Ahora, entre pancita y pancita yo tengo huecos. Esos huecos se llaman cisuras o surcos. Tenemos que conocer cuáles son las principales cisuras, los lóbulos y las circunvoluciones. Bien, vamos a empezar entonces haciendo un dibujo esquemático y después lo vemos en la imagen. Esquemáticamente, entonces es una vista lateral, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Acá estaría el tronco del encéfalo y el cerebelo, ¿bien? Que no me importan tanto ahora. Yo voy a tener acá un surco o cisura, de acá, que se llama surco lateral, o también lo pueden llamar, la bibliografía clásica lo llama cisura de Silvio. Después voy a tener otro acá que se va a llamar surco central, o en la bibliografía clásica cisura de Rolando. Y también voy a tener un surco importante acá que se va a llamar surco parieto-occipital. Estos surcos me dividen al cerebro en lóbulos. Entonces, de esta forma voy a tener acá un lóbulo, que es el lóbulo frontal. Acá otro, que es el lóbulo parietal. Acá otro, que es el lóbulo occipital. Y acá abajo otro, que es el lóbulo temporal. Ahora, si vamos a la cara interna, recuerden que era esta que se veía acá, la cara medial, vamos a ver otro lóbulo, que es esto que estamos viendo en color violeta, que se llama lóbulo límbico. El lóbulo límbico tienen que saber que está formado por muchas estructuras, ¿sí? Lo que es importante que conozcan es toda esta parte que se llama giro del cíngulo con C, que está alrededor del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esto que les estoy pintando en verde, que lo vamos a conocer en un ratito nada más. Y también está formando parte del lóbulo límbico, esto es el giro parahipocampal. Bien, ahora entonces esto es el lóbulo límbico. Entonces hasta ahora tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, si lo veo desde lateral. Y si lo veo desde medial, además de tener, porque desde medial se puede ver, miren, esto sería lóbulo frontal, pero visto desde interno porque es anterior, ¿sí? Esto sería lóbulo parietal. Esto de acá sería lóbulo occipital y esta parte que viene acá abajo sería lóbulo temporal, pero ahí en el medio vemos también al lóbulo límbico. Bien, y después
tienen que saber que hay un lóbulo más que está escondido y es el siguiente. Miren, ustedes se tienen que imaginar que agarran alguna especie de pinza. ¿Se acuerdan que esta era la cisura o surco de Silvio? Bien, o surco lateral. Si ustedes esto lo separan, o sea, separan el lóbulo frontal del lóbulo temporal, lo abren y ahí adentro van a encontrar otro lóbulo. Miren, se los voy a mostrar en una imagen. Acá lo vemos, ¿ven? Esto sería lóbulo frontal, esto sería lóbulo temporal, esta sería la cisura de Silvio, que la están separando, y ahí adentro aparece más cerebro, básicamente, que es el lóbulo de la ínsula. Bien, entonces, ¿qué lóbulos tenemos? Frontal, parietal, occipital, temporal, lóbulo de la ínsula y lóbulo límbico. Bien, que se ve desde la cara medial. Vamos ahora sí entonces al tema de las circunvoluciones o giros, ¿sí? Yo les dije entonces que este sería un cerebro si fuese plano, pero les dije que esto tenía como todas pancitas, ¿sí? Esas pancitas hay que conocerlas porque, como ya les conté, tienen funciones especiales. Bien, entonces vamos a aprender qué surcos y qué circunvoluciones tenemos en cada uno de los lóbulos. Bien, entonces en el lóbulo frontal vamos a tener dos surcos que van a ir paralelos al surco lateral y un surco que va a ir paralelo al surco central. Bien, así se forman 4 circunvoluciones: frontal superior, frontal media, frontal inferior, que también en bibliografía más antigua se puede llamar primera frontal, segunda frontal y tercera frontal. Y esta circunvolución que se llama frontal ascendente, ¿sí? O precentral. Esto es porque está antes, pre, del surco central o cisura de Rolando, ¿sí? Esta es muy importante que la recuerden, porque después cuando veamos vías de conducción nerviosa van a ver que yo les nombro circunvolución frontal ascendente. Bueno, es eso, ¿bien? En el lóbulo parietal tengo también un surco que es paralelo al surco central y tengo otro surco que es perpendicular, ¿sí? Entonces se forma acá una circunvolución que es la parietal ascendente o postcentral. La misma lógica porque está atrás, post, del surco central o cisura de Rolando, ¿sí? Parietal ascendente, también muy importante, recuérdenla. Después tenemos parietal superior y parietal inferior. Con respecto a la porción occipital, bien, tiene una cantidad de surcos variables, entonces no va a ser tan constante la cantidad de circunvoluciones que aparezcan, pero generalmente está descripta la occipital superior, la occipital media y la occipital inferior. Y con respecto a la porción temporal, lo mismo, tiene 2 surcos que son paralelos al surco lateral o cisura de Silvio, entonces los podemos dividir en temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Bien, después con el tema de la cara medial y el lóbulo de la ínsula, no nos vamos a meter tanto en ver el tema de las circunvoluciones para no hacerles lío. Lo más importante que quiero que recuerden son estas, ¿sí? La frontal ascendente y la parietal ascendente, o la precentral y postcentral, que es lo que es medio distinto. Entonces, ya hablamos de corteza, ¿bien? Nos queda de sustancia gris los núcleos, que los vamos a ver en un rato. Ahora vamos a hablar de las comisuras interhemisféricas, que son sustancia blanca. Como les dije, el cerebro está formado por 2 hemisferios que en el centro están unidos por sustancia blanca, que son las comisuras interhemisféricas. Si yo veo un cerebro desde anterior, el esquemita sería algo así: un hemisferio, otro hemisferio
y unos puentes de sustancia blanca que serían las comisuras interhemisféricas que los van a estar uniendo. Bien, entonces, comisuras interhemisféricas. Van a estar entre los hemisferios y son sustancia blanca. Recuerden, sustancia blanca, axones y dendritas. Son de conexión, ¿sí? Si nosotros vemos entonces un cerebro visto desde anterior, yo les dije que eran como puentes que conectaban un hemisferio con el otro, ¿sí? Esto es esquemático. Ahora nos vamos a basar en dos que son los más importantes, que son el cuerpo calloso y el fornix o trígono. Hay otras, sí, tenemos la comisura blanca anterior, por ejemplo, que también la voy a nombrar en esta clase, pero vamos a centrarnos en estos dos que son los que tienen que recontra conocer, cuerpo calloso y fornix, ¿sí? Vamos a empezar por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el más superior, este sería, ¿bien? De las comisuras interhemisféricas, el que van a ver más arriba. Tiene como una forma, recuerden esto, porque se los voy a repetir mucho, abananada, ¿sí? Como curva, ¿bien? Y tiene, supongamos que esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Las partes se llaman así: rodilla, cuerpo y rodete. Pueden recordar, a mí me gusta recordar como si fuera una señora con un rodetito en el pelo, ¿sí? Y bueno, claramente estas son sus rodillas. Uy, qué horrible. Pero bueno, la rodilla está hacia anterior y el rodete está hacia posterior. Sería la misma lógica, rodilla hacia anterior, rodete hacia posterior. Y el resto es el cuerpo. ¿Bien? Esto, entonces, está uniendo un hemisferio que estaría acá al otro que estaría del otro lado. ¿Bien? Entonces, si yo lo veo así, desde anterior, de frente, como lo estoy viendo acá, voy a ver solamente una parte, ¿sí? Ahora vamos a entenderlo un poco mejor. Vamos a ver una imagen. Fíjense, esto que están viendo blanco acá en el medio es el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, como les decía, tiene esta parte que es anterior, esto es lóbulo frontal, ¿bien? Esto es lóbulo temporal. Fíjense que yo tuve que abrir un cerebro y ver la parte de adentro, se las voy a esquematizar acá. Dos hemisferios, yo les dije que las comisuras estaban acá, entonces yo estoy viendo la cara interna, la cara medial. Tuve que separar un hemisferio del otro y ahí estoy viendo esto, ¿bien? Esto que sería la rodilla, esto que sería el cuerpo y esto que sería el rodete. Fíjense que se ven bien las tres estructuras, ¿sí? Como les dije, anterior, posterior. Un truquito para saber cuándo es anterior y cuándo es posterior. Hacia anterior el cerebro tiene dos pancitas porque es lóbulo frontal y lóbulo temporal. Y hacia posterior tiene una sola que es el lóbulo occipital. Bien, para que les sirva como guía. Entonces este sería el cuerpo calloso, ¿sí? Fíjense que para arriba no hay otra comisura interhemisférica, pero para abajo sí hay otras cositas, ¿bien? Por eso les digo que es el más superior. Ahora, recordando que es el más superior, si nosotros vemos este esquemita que parece cualquier cosa, pero va a servir, este sería el cuerpo calloso, ¿sí? El más superior, como les digo. Entonces, si yo mirara un cerebro desde arriba y separara un poquito los hemisferios, me encontraría con el cuerpo calloso, ¿no? Eso es lo que les voy a mostrar en la siguiente imagen. Tenemos un cerebro con un hemisferio, el otro hemisferio, los estoy separando. Entonces, esto que me encuentro acá en el medio es el cuerpo calloso, ¿sí? Quiero que recuerden, por favor, al cuerpo calloso. ¿Qué estoy viendo del cuerpo calloso? El cuerpo, justamente, porque acá adelante estaría la rodilla y acá atrás estaría el rodete.
¿sí? Este sería el cuerpo del cuerpo calloso. ¿Qué hice? Separé los hemisferios un poquito. ¿Bien? Ahora, esto es visto desde superior. ¿Bien? Esta era visto desde interno. ¿Qué pasa si lo miro desde anterior? Bueno, a estos cortes van a tener que acostumbrarse a lo que les voy a mostrar ahora, porque vamos a estudiar así y les van a mostrar estos cortes. Esto es un corte coronal del cerebro, ¿sí? Entonces, lo que estoy viendo es acá un hemisferio y acá otro hemisferio, ¿sí? Y lo que yo quiero entonces que recuerden es que siempre si yo entro entre los dos hemisferios, lo primero con lo que me choco, porque es lo más superior, es el cuerpo calloso, ¿sí? Y eso les va a servir para ver el cuerpo calloso en cualquier tipo de corte coronal. Fíjense, acá voy con otro. Entro entre los dos hemisferios, lo primero que me choco es el cuerpo calloso. Y fíjense acá, una imagen, y entro entre los dos hemisferios y lo primero que me choco es el cuerpo calloso. No falla nunca. Entonces, comisuras interhemisféricas, cuerpo calloso, ¿sí? Ahora vamos a volver acá donde les hice el cuadrito. La otra comisura interhemisférica que tenemos es el fornix o trígono. El fornix se encuentra por debajo del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, si este era el cuerpo calloso, acá abajo está el fornix o trígono. Lo tienen que imaginar como si fuese una mesa. Nosotros en una mesa tenemos una tabla y 4 patas. Bueno, es similar a esto, solamente que la tabla tiene forma triangular y media curva y las patas también están un poco curvadas, ¿sí? Pero es muy parecido. La tabla del fornix se llama comisura. Y las patas se llaman pilares. Tenemos 2 pilares anteriores y 2 pilares posteriores. Bien, entonces, como les dije, se encuentra debajo del cuerpo calloso. Entonces, si yo tuviera que esquematizar todo junto, sería algo así. Cuerpo calloso, con su rodilla, cuerpo y rodete. Vamos a poner rodilla y rodete. Y acá abajo el fornix, entonces con su comisura, pilares anteriores y pilares posteriores, ¿sí? Ahora, entre medio del cuerpo calloso y del fornix, hay como si fuera una tela que baja de forma perpendicular, que se llama septum pellucidum. Esto sería visto desde lateral, ¿no? Pero hagamos como hoy, hagamos que lo vemos desde anterior. Desde anterior yo tenía un hemisferio, tenía otro hemisferio. Recuerden que si yo me meto entre los dos hemisferios, lo primero con lo que me choco, ¿qué era? Ya me lo tenés que contestar vos. El cuerpo calloso. ¿Bien? Y acá abajo estaría el fornix, ¿no? Que yo lo que estoy viendo en esto que estoy dibujando sería esto, la comisura del fornix. Porque en este momento no estoy agarrando ni los pilares anteriores ni los pilares posteriores. Supongamos que estamos cortando acá en el medio, ¿sí? En el corte no se ven ni los pilares anteriores ni los pilares posteriores. Si yo corto acá más adelante, quizás sí los engancho los pilares. Pero bueno, si cortamos ahí en el medio, no los enganchamos. ¿Y qué vemos acá en el medio entonces? El septum pellucidum, ¿sí? A los lados del septum pellucidum hay 2 agujeros siempre, que son los ventrículos laterales. Ya hablamos un poco en la clase de tronco del encéfalo sobre ventrículos, ¿sí? Los ventrículos son, recuerden, piletas de líquido cefalorraquídeo, que techadas decíamos. Decíamos techadas porque están dentro de las estructuras del sistema nervioso. En cambio, las cisternas están como por fuera. Entonces decíamos piletas al aire libre. Si no te lo acordás, anda a esa clase a verlo porque es importante el concepto. Entonces, ventrículos tienen dentro líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto quiero que lo recuerden.
yo con lo primero que me choco es con el cuerpo calloso. Debajo va a venir el septum pellucidum y debajo va a venir el trígono o fornix. Y a los lados voy a tener los ventrículos laterales. Miren, vamos a llevar esto a imágenes, ¿sí? Cuerpo calloso, trígono. Si esto lo pudiera ver más en 3D, estaría así. Pero como esto es justo un corte, no enganché, digamos, las patas en el corte, las patas de la mesa, los pilares, ¿sí? Pero esto es el trígono o fornix. Y acá en el medio, que tampoco se ve en la imagen, estaría entonces el septum pellucidum, ¿sí? Pero como para que se den una idea. Vamos ahora entonces a verlo. Acá no se ve, porque lo estoy viendo desde arriba, estaría abajo. Vamos a verlo acá. Miren, vamos. Esta es la parte donde ustedes empiezan a entender de qué va, ¿sí? Esto de neuro. Entonces, me meto. Lo primero que me cruzo, cuerpo calloso. Septum pellucidum, fornix. Vamos a otra imagen. Me meto. Lo primero que me cruzo, cuerpo calloso. Septum pellucidum, fornix. Y a los lados, ventrículo lateral, ventrículo lateral. Fíjense cómo ya entendemos estas estructuras. Abajo del fornix, aprovecho a explicarles que hay otro ventrículo, que es el tercer ventrículo. Bien, a ver si se ven este. Miren, tercer ventrículo, ventrículo lateral, ventrículo lateral. Entonces, ustedes fíjense que ya sabiendo estas estructuras y siguiendo la técnica de ir y lo primero que me choco, no falla nunca. Cuerpo calloso, septum pellucidum, fornix, ventrículo lateral, tercer ventrículo. Última para que te des cuenta que la recontra entendiste. Me meto, cuerpo calloso, septum pellucidum, fornix, ventrículo lateral, tercer ventrículo. Bien, ¿ven que se ve? Se ve perfecto. Lo importante es entenderlo, ¿bien? Entonces, ahora que hablamos de todo esto hasta acá, vamos a hacer un esquema que yo quiero que lo hagan y lo vayan completando con el resto de la clase. Agarra una hoja aparte, ¿sí? Y hacete este esquema, me lo vas a agradecer porque te va a quedar como una hoja resumen para estudiar. Vamos a hacer un corte coronal del cerebro. Es un corte coronal, o sea que es una vista anterior, ¿sí? Esto es superior, esto es inferior y estos serían los laterales. Bien, y acá vamos a empezar a resumir todo lo que fuimos aprendiendo. Entonces, lo primero que vimos es que todo alrededor hay una capa de sustancia gris que se llama corteza. Bien, y de la corteza que vimos, todas las cisuras y todos los lóbulos. Hago esto porque es tanta información que quiero que vayamos recapitulando, ¿sí? Entonces, todo alrededor sustancia gris. Que fíjense, vamos a aprovechar a verla acá. Miren, acá se ve. Todo alrededor sustancia gris. ¿Lo ven? ¿Cómo se diferencia de la sustancia blanca? Miren, vamos a esta. Acá se ve, miren, todo alrededor sustancia gris. Todos los giros, las circunvoluciones, los surcos, todo lo que vimos está ahí. Acá se recontra nota. Siempre depende de con qué técnica esté disecado y todo eso, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos entonces todo alrededor sustancia gris. Después vimos las comisuras interhemisféricas, que entonces serían la primera que me cruzo, si lo miro desde arriba, la primera con la que me choco, era, ya lo tenés que decir vos sola porque creo que esto te tiene que haber quedado claro, el cuerpo calloso, ¿sí? Por debajo del cuerpo calloso entonces teníamos vamos a poner acá, septum pellucidum, y debajo del septum pellucidum entonces nos cruzábamos con el trígono o fornix. Vamos a ponerle la F de fornix, ¿sí? Entonces, a un costado y al otro costado del septum pellucidum estaban los ventrículos laterales y por debajo del fornix estaba el tercer ventrículo. Bien, si vos te aprendés esto, no fallás más.
Ahora vamos entonces a ver lo que falta. Volvemos acá, ¿sí? Vamos a hablar de los núcleos. Nos quedan las cápsulas de sustancia blanca. Sí, las dejamos pendientes un cachito. Vamos a los núcleos. Volvemos a la sustancia gris, ¿sí? Los núcleos, recordemos que eran las semillas de la naranja, las que estaban esparcidas entre la sustancia blanca, entre la pulpa, ¿bien? En los dos hemisferios. Entonces, los núcleos grises dijimos que van a ser sustancia gris, o sea, cuerpos o somas neuronales que van a estar dispersos en los dos hemisferios, ¿sí? Tenemos que saber que hay formaciones diencefálicas y formaciones telencefálicas. Esto tiene que ver con el desarrollo, de dónde vienen, ¿sí? No importa ahora. Entonces, las formaciones diencefálicas son el tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo y metatálamo. El más importante y donde más vamos a hablar ahora es el tálamo. También un poquito del hipotálamo, pero el tálamo es el que se lleva todos los premios. Ahora, las formaciones telencefálicas, que también lo pueden leer como ganglios de la base o núcleos basales, van a ser el cuerpo estriado y el antemuro. El cuerpo estriado tienen que saber que está formado por el núcleo caudado. Parece un chino, pero van a ver que ahora todo tiene sentido. Y el núcleo lenticular. Y a su vez, el núcleo lenticular está formado por el globo pálido y por el putamen. Entonces, básicamente ustedes les pueden decir en un examen choice, por ejemplo, que el cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado, el globo pálido y el putamen. Estaría bien, ¿sí? También les podrían decir que el cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular, y también estaría bien porque es lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero que sepamos ahora de todo esto? Ubicarlo acá. Vamos a empezar por el tálamo. El tálamo lo van a encontrar siempre formando las paredes laterales del tercer ventrículo. Entonces, se pone sencillo porque ustedes saben que si ven al tercer ventrículo, a los lados van a ver al tálamo, ¿sí? Vamos a verlo en una imagen. Si veo el tercer ventrículo, a los lados, eso es el tálamo. Son los tálamos, ¿sí? Miren acá, tercer ventrículo, acá se delimitan bien, estos son los tálamos. Los tálamos forman las paredes laterales del tercer ventrículo. Y con respecto a las formaciones telencefálicas, vamos a tener el núcleo caudado siempre va a estar a los lados del ventrículo lateral. Siempre. Recuerden esto que les digo. Porque después van a ver que van a decir, acá también me lo tenía que acordar. Siempre el núcleo caudado está a los costados del ventrículo lateral. Aprovecho a decirles que el núcleo caudado, acá lo estoy viendo como un puntito, pero porque es un corte coronal. Pero si yo lo viera de lateral, también tiene forma abananada como el cuerpo calloso, ¿sí? Recuerden eso también. Bien, entonces, núcleo caudado siempre al lado del ventrículo lateral. Después tenemos el globo pálido. El globo pálido va a estar en forma de triángulo,
¿sí? Se llama todo núcleo lenticular porque todo tiene forma como un lente. Acá, ¿sí? Más hacia externo del tálamo. Globo pálido. Y el putamen, esperen que vamos a ponerle globo pálido. Globo pálido. Y el putamen entonces va a estar por fuera del globo pálido. Ahí. Va a ser más finito. Y después voy a tener el antemuro que va a estar hacia afuera del putamen. Es muy finito el antemuro. Muy, muy finito. Bien. Con esto, entonces, van a ver que tenemos gran parte. Esto quiero que les quede claro. ¿En todos los cortes voy a ver todo? No. ¿Por qué? Porque recuerden que el cerebro tiene esta formita, ¿sí? Quizás si yo corto muy adelante, haya algunos núcleos que no veo. Lo mismo que si corto muy atrás, ¿sí? Pero nosotros, aprendiendo a reconocer, van a ver que después les voy a mostrar muchas imágenes y en todas vamos a poder encontrar lo importante, ¿sí? Vamos a empezar por esta, que está bien diferenciada, linda. Técnica que no falla, entonces, entro entre los dos hemisferios. Lo primero que me cruzo es el cuerpo calloso. Por debajo, el septum pellucidum y por debajo, el fornix o trígono. Siempre a los lados del septum pellucidum están los ventrículos laterales. ¿Y qué les dije? Siempre al lado del ventrículo lateral, que sería acá, siempre al lado del ventrículo lateral está el núcleo caudado, siempre. Y fíjense, esto es un núcleo caudado y esto es otro núcleo caudado. ¿Bien? Hasta ahí no les mentí. Por debajo del fornix teníamos al tercer ventrículo. ¿Y qué les dije? Siempre al lado del tercer ventrículo está, lo ven acá, el tálamo. Esto es un tálamo, esto es el otro tálamo. Entonces esto es núcleo caudado, tálamo, tálamo. De vuelta, no les mentí. Ahora, globo pálido y putamen, ¿sí? Fíjense, forma de triángulo, globo pálido. Se ve más paliducho, ¿lo ven? Y por fuera del globo pálido, putamen. Globo pálido, putamen. Globo pálido, putamen. Y después, no sé si se acuerdan que teníamos el claustro o antemuro, que les dije que es bien finito y está por fuera del putamen. Y fíjense, es esto que ven acá. Esa linita bien finita, acá también la ven, de sustancia gris. Ese es el antemuro, que también se puede llamar claustro. ¿Bien? Y fíjense, todo lo de alrededor es corteza. Ya saben identificar, les diría un 85% de las estructuras que se ven acá. ¿Sí? Miren, ya que estamos analizando, fíjense que acá viene toda la corteza, pero acá se mete y acá aparece más corteza. ¿A qué les hace acordar eso? Vamos al principio de la clase, miren. ¿Se acuerdan que estaba la cisura de Silvio? O surco lateral. Que si yo la abría, adentro aparecía más corteza. Acá. Es un surco que se mete y adentro hay más corteza. Bueno. Un surco que se mete y adentro hay más corteza. Entonces, esta es la cisura de Silvio. Y la corteza que está después del antemuro es el lóbulo de la ínsula. La que aparecía si separaba esto. Esto es lóbulo frontal, esto es lóbulo temporal y este es el lóbulo de la ínsula. Bueno, espero no haberlos mezclado con eso, pero cuando ustedes se pongan a ver todo de vuelta con atención van a ver que lo van a entender. Es más, lo podemos agregar al esquema. Vamos a poner que si nos metemos y aparece más corteza. Nos metemos y aparece más corteza.
y esto es la cisura de Silvio y esto es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Lo mismo va a aparecer en todos los cortes y no, porque quizás yo corto acá y sí la agarro porque acá está la cisura de Silvio, pero si yo corto acá ya no lo agarro, ¿sí? Es cuestión de ver dónde estoy parada. Vamos, por último, con las cápsulas, ¿sí? Sustancia blanca. Entonces, las cápsulas de sustancia blanca son 3. Cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Interna, externa y extrema. Y tenemos que ver dónde están ubicadas. Y para eso nos vamos a ir a nuestro famoso dibujito. Entonces, cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. La cápsula interna está acá. Es toda esta sustancia blanca que está entre lo que es el núcleo caudado y el núcleo lenticular, ¿sí? Recuerden que el núcleo lenticular es el conjunto de globo pálido y putamen. Es toda esta parte. Cápsula interna. La cápsula externa es la que está entre el putamen y el claustro o antemuro, ¿sí? Acá. Separando putamen de claustro o antemuro. Y la cápsula extrema es la que está separando al antemuro de la corteza. ¿De qué corteza? La corteza del lóbulo de la ínsula, ¿sí? Pero está acá. Entonces, ahí tenemos las 3 cápsulas de sustancia blanca. Cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Y con esto, entonces, terminamos todo lo que es cerebro. Pero quédate ahí, que ahora vamos a complicarla un poquito. Este es, como les expliqué, un corte. Es un corte coronal. Pero a ustedes en la facu les pueden de golpe dar un corte transversal. Y ahí me cambia la vista, ¿sí? Pero te propongo lo siguiente. El corte transversal lo vamos a ver en otro video, donde vamos a explayar todo esto un poco más. ¿Por qué? Porque quiero que frenes, quiero que entiendas, quiero que repases y quiero que todo esto lo podamos volcar. Te veo en el próximo video.